arranquemos, ¿sí? Les he enviado, obviamente, el PowerPoint. Lo podemos abrir, en la diapositiva 1 está la portada. Quiero repetir, la diapositiva 2 la repetí desde la semana pasada. Me permite hacer un resumen y poner el núcleo, al menos, de nuestra propuesta, ¿sí? Yo les comentaba que hay diversas teorías sobre los... Edgardo Gasal, no te has dado cuenta, pero tienes prendido el micrófono. Ah, perdón, lo dejé Malvina también, ahí está bien, Malvina. Bueno, perfecto. Entonces, dijimos que sobre la formación de los libros de la Biblia hay diversas hipótesis. Una se llama el Tetrateuco, ahora no nos interesa hablar nada de ella. Otra es el Pentateuco. Cuando hablamos nosotros del libro de los Números, dijimos, bueno, si es un Pentateuco, el tercer libro es la clave. Entonces, la hipótesis del Pentateuco nos servía para revalorizar el libro Levítico. Ahora nos acogemos a otra hipótesis. No son contradictorias, ¿sí? Todas son complementarias. Hay otra hipótesis que habla del Hexateuco. Hoy no está de moda, pero la otra hipótesis se llama el Hexateuco. Ahí lo tienen en la diapositiva 2. O sea, la hipótesis del Hexateuco es que originariamente no fueron 5 libros, sino 6. Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Josué. ¿Cuál es la base de esta hipótesis? Decir, bueno, si un israelita no llega a la Tierra Santa, no se cumple la promesa de Dios. Si Dios le dijo al viejo Abraham, sal de tu tierra, la tierra que te mostraré, y están buscando y van por el desierto, y al final nadie llega, entonces una hipótesis está basada en que alguien tiene que cumplir la promesa de Dios, incorpora el libro de Josué, y a esto se llama Hexateuco. Es más complejo que lo que yo digo lo básico, ¿no? Entonces, ahí tenemos el Hexateuco. Bueno, en la hipótesis del Hexateuco vemos que Levítico y Número están en el centro. Y esto a nosotros sí nos interesa a la hora de interpretar y revalorizar estos libros, ¿sí? Hago un paréntesis. Cuando estudiamos Levítico, yo charlando con alguien que sabe muchísimo de Biblia, es un biblista, me dicen, sí, pero ¿para qué le das tanta importancia si después vino Cristo y dijo que la ley se acabó? Y está bien eso. Ciertamente que en el cristianismo todas estas cosas, muchas de estas cosas van a desaparecer. Pero hay que valorar la historia de la revelación. O sea, el Levítico tuvo un sentido. Si bien hoy nosotros podemos decir que está totalmente superado en Jesucristo, pero en una lectura histórica, respetando la pedagogía divina, esta historia de salvación, hay que reconocer que tuvo un lugar y un lugar importantísimo. Entonces nosotros estamos tratando de rescatar, reivindicar el Levítico en cuanto al Levítico. Después vendrá la carta a los hebreos y la hará pomada de un plumazo, pero bueno, nosotros estamos tratando de rescatar el libro bíblico en su momento. El libro bíblico, el Levítico tuvo un mensaje, tuvo una verdad. Y lo mismo estamos haciendo con el libro de los Números. Muchas de estas cosas en el Nuevo Testamento desaparecen. Entonces, bueno, pero estamos haciendo el esfuerzo de valorar el libro de los Números. Después uno tendrá que ver cómo el Nuevo Testamento estas cosas las borra o las asume de otro modo, ¿no? Bien, entonces, pero lo que interesa en la hipótesis del Hexateuco es que Levítico y Números quedan en el centro. Y me interesa a mí porque a mí me recordó la famosa frase de Lutero, simul justus et peccator, o sea, somos simultáneamente justos y pecadores. Ustedes recordarán la famosa frase de la tradición de la Iglesia, que la Iglesia es santa y pecadora, ¿no? Entonces es interesante que cómo podemos vincular estos libros.
Y yo la semana pasada recordaba, ahí puse el texto de la Lumen Gentium número 8. La Lumen Gentium es el documento dogmático sobre la Iglesia, y el número 8 es uno de los números fuertes. Juan Manuel, Sí, Edgardo te habla. sí, Mira, con respecto a lo que dijiste vos recién de la importancia que tiene el Viejo Testamento, está bien lo que decís vos, pero yo no es que te recuerde esto, pero yo hablé con mucha gente, muchos feligreses, muchos compañeros míos, cristianos, y ellos empiezan a leer la Biblia desde el Génesis sí. hasta que llegan al Nuevo Testamento. Pueden tardar 50 años en leerlo, Sí, porque lo leen como cualquier libro. sí. Y hay creo que un papa, y no me acuerdo quién es, en una de esas me equivoco, que dijo que tendría que estar el Nuevo Testamento antes, primero, y después el Viejo Testamento después, porque el Viejo Testamento es una terrible descripción de peleas, ¿me entendés? Y la gente se cansa de leer hasta que llega el Nuevo Testamento, que es lo que tiene que leer el católico, ¿me entendés? Eso es lo que te quería decir simplemente. Bueno, a ver, 2 o 3 cosas. Uno, que no, la Biblia es un solo libro, hay una unidad, ¿sí? Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Fíjate vos, lo que vos estás diciendo, me voy a detener 1 minuto y medio. Hay una herejía, una de las primeras herejías del cristianismo, la de Marción. Marción decía que el Antiguo Testamento hay muchas guerras, entonces lo escribió el diablo. Entonces, Marción decía, los cristianos solo debemos quedarnos con el Nuevo Testamento, no con el Antiguo Testamento. La Iglesia, en el Concilio de Cartago y con San Agustín dijo, no, uno y el mismo es el autor del Antiguo y del Nuevo Testamento. No es que el Antiguo Testamento lo escribió el diablo y el Nuevo Testamento lo escribió Dios. Pero eso es una herejía que la Iglesia condenó en el siglo II. Entonces, nosotros no vamos a conceder jamás que el Antiguo Testamento lo escribió el diablo o alguien perverso. Otra cosa distinta es si yo entiendo, si sé leer, eso es distinto. Entonces, ciertamente que el Antiguo Testamento requiere de una guía, porque como nos es un libro tan extraño, de una cultura tan extraña, entonces, fíjate vos, si hoy intentás leer el Martín Fierro, préstame atención porque acá son todos argentinos, patinas. Y estamos hablando de un libro del siglo pasado y en castellano. Si hoy querés leer el Quijote, patinas. Libro escrito hace 500 años en español, en castellano. ¿Te imaginas un libro de 3000 años atrás? En otra cultura, con otra mentalidad. Entonces hay una cuestión. No todo el libro es accesible. La palabra de Dios es para todos, pero la Biblia es un libro exigente. Esto de historia, literatura. Entonces, entonces, una cosa es que toda la Biblia es palabra de Dios, y otra cosa que hay libros que no son más inaccesibles por distancia cultural, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, que la gente intente leer la Biblia sola por su cuenta, sí, lo normal es que tropiece, se desaliente y lo deje. Ahí el consejo es decirle, mire, ciertos libros de la Biblia conviene que los lea con un catequista, con alguien que los pueda orientar, porque si no va a tener muchos problemas, ¿no? Entonces hay que distinguir. Toda la Biblia, Antiguo Testamento, es palabra de Dios. Ahora, ciertamente, igual que el Apocalipsis en el Nuevo Testamento, no casamos fútbol. Si intentás leer una página de Apocalipsis, no lo agarrás. Entonces, hay libros en la Biblia, pues, sobre todo en el Antiguo Testamento, que requiere de un acompañamiento catequístico. Disculpe, padre. No es que el libro... Sí, espera un segundito. No es que el libro confunda, que el libro sea ambiguo, que el libro sea negativo. No, lo que hay es que el lector no tiene las herramientas
para leer el libro. Entonces, primero, cuidado que hay una herejía que se llama marcionismo. Dos, hay que distinguir que el lector a veces no tiene las herramientas. Bueno, con humildad busca un catequista que le enseñe a leer la Biblia y ya está. Tercero, toda la Biblia es una pedagogía. Yo usé la palabra pedagogía, de esto habla la Dei Verbum, la pedagogía. ¿Qué es una pedagogía? Es una revelación progresiva, respetuosa de los límites humanos. Dios no podía, al primer ser humano era como un niño, y Dios le habló como niño. Después viene Abraham y es como un adolescente, y le habló como un adolescente. Después vendrá Moisés y es como un joven, y así. Dios ha ido respetando las imperfecciones humanas, y entonces ha usado un lenguaje limitado, ¿sí? Entonces, toda la Biblia es una historia de la revelación. Dios, un Dios de inmenso respeto, no acelera las respuestas, espera que la humanidad le vaya haciendo preguntas. Ahora, la plenitud, el culmen de la revelación es Jesucristo. Entonces, ahora vengo a esto de lo del Papa. No, ningún Papa dijo lo que vos dijiste, pero tal vez esto es lo que has oído, y esto sí es cierto. No, el Antiguo Testamento es palabra de Dios. Ahora, ciertamente que para nosotros cristianos, la plenitud de la revelación es Jesucristo. Entonces los cristianos leemos el Antiguo Testamento desde Cristo. No es que eliminamos el Antiguo Testamento. Leemos el Antiguo Testamento desde Cristo, y desde Cristo nos damos cuenta, por ejemplo, en el Antiguo Testamento tenemos la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Bueno, Jesús en el Sermón de la Montaña va a decir que eso ya no va más. Entonces, desde Cristo, que es la plenitud de la revelación, desde ahí sí vamos a relativizar algunos textos del Antiguo Testamento, ¿no? Bueno, hice un discurso largo, pero gracias, Juan Manuel. Fue buena tu pregunta y bueno, gracias. Avanzamos, ¿sí? Entonces, estaba terminando con la Lumen Gentium, un documento dogmático de la Iglesia Católica sobre la Iglesia, y en el número 8 dice: la Iglesia encierra en su propio seno a pecadores, siendo al mismo tiempo santa y necesitada de purificación. Bueno, esta es la clave de lectura que hemos elegido. O sea, leemos esta dupla, el Levítico, la Iglesia es santa, el Números, la Iglesia es pecadora. Bien, la otra cuestión es esta. Vamos a aprovechar el libro para hacer una lectura eclesiológica. ¿Qué significa esto? Cuando uno estudia la teología, toda la ciencia sagrada, se estudian capítulos, se llaman tratados. Entonces hay una materia que se llama cristología, se estudia el misterio de Cristo. Otra se llama antropología, se estudia el misterio del hombre. Otra se llama eclesiología, estudiamos el misterio de la Iglesia. O sea que cuando uno estudia teología hay diversos tratados o capítulos. Bueno, ¿qué es la eclesiología? La reflexión sobre la Iglesia. Pues entonces, nosotros vamos a hacer esto. Vamos a hacer una lectura eclesial, porque acá hay un pueblo que está en marcha. Bueno, el concilio dijo que la mejor metáfora para hablar de la Iglesia es la Iglesia pueblo de Dios. Entonces, nosotros vamos a leer las historias del libro de los Números para que nos ayude a reflexionar sobre nuestra parroquia, nuestra comunidad eclesial, comunidad de catequesis. O sea, vamos a hacer una lectura eclesial de este texto, ¿sí? Bien, ¿qué otra cosita más es para ya comenzar? También lo último, dijimos que este libro tiene partes de leyes y tiene relatos. Como ya vimos en el Levítico muchas leyes, en este libro de Números no nos detenemos en ninguna ley, solo vamos a leer los relatos. Las partes de leyes las omitimos. Por ejemplo, los 10 primeros capítulos eran todas leyes, no vamos a leer nada. Hoy vamos a arrancar directamente del 11. Entonces, no vamos a leer la parte legislativa, que ya nos entretuvimos bastante en el libro del Levítico, y se parecen bastante, ¿sí? Bueno, entonces vamos a optar solo por relatos. Los relatos son largos, para mí son muy buenos. Última idea,
todos conocen, o algunos conoceremos, la mayoría, ¿cuál es el libro eclesiológico por excelente del Nuevo Testamento? Los Hechos de los Apóstoles. Y el libro de los Hechos de los Apóstoles se cuenta los conflictos de las comunidades. Bueno, el libro de los Números es como el libro de los Hechos de los Apóstoles del Antiguo Testamento. Hay un gran parentesco, cuidado, parentesco, no hay que decir que, ¿sí? Entonces es una eclesiología. O sea, esto va a ser una meditación sobre la iglesia, una meditación sobre la parroquia, sobre el grupo en el cual uno participa. Y son casi todos relatos conflictivos. Casi todos son relatos conflictivos. En los Hechos de los Apóstoles hay mucho más conflictos que en el de los Números. ¿Sí? Fíjense, vieron que Jesús en su grupo tenía muchos conflictos, ¿no? ¿Vieron? ¿Por qué había muchos conflictos en el grupo de Jesús? Porque Jesús no era un dictador. Por eso era posible un conflicto. ¿Por qué hay muchos conflictos en los Hechos de los Apóstoles? Porque la iglesia nunca se autocomprendió como una dictadura. En las dictaduras no hay conflicto, hay orden, hay disciplina, ¿sí? Todo está bien, es más rápido. De verdad que los Hechos de los Apóstoles se siguen peleando. En el libro de los Números vamos a ver que hay conflicto. ¿Por qué? Porque no hay una dictadura. La tentación de la eclesiología, número uno, es la de el dictador o monopolizar el ministerio de la conducción o de la profecía. La última idea. Hoy en día, si ustedes van a estudiar teología, hay una materia que se llama eclesiología. Ahora, ese nombre, no se estudia sobre la iglesia, los obispos, los sacerdotes, etcétera, etcétera. Ese nombre es un nombre bastante moderno en la teología. En los primeros siglos de la iglesia, el estudio de la eclesiología no se llamaba eclesiología. ¿Cómo se llamaba? Yo voy a poner como ejemplo Santo Tomás de Aquino y Lutero. Ellos, cuando estudiaron esto y eran profesores, no hablaban de eclesiología. Santo Tomás nunca hablaba de eclesiología. Lutero jamás. ¿De qué hablaban? Lo voy a decir en latín que parece más cierto. De potestates. De potestates. O sea, era el estudio sobre el poder. Miren qué poco ingenuos que eran los primeros cristianos, ¿no? Detrás de toda comunidad, el conflicto siempre es el poder. Y el desafío de la eclesiología es cómo administramos el poder. Entonces, el tema de la iglesia es el tema del poder. El problema es el papa, el obispo, el presbítero, el diácono, el catequista, el coordinador. Todo aquel que tiene cierto poder. ¿Cómo lo vive? ¿Cómo lo administra? Por eso, miren qué interesante. Es el tratado sobre el poder. Sobre la lucha por el poder. Bueno, de esto veremos. Los textos son largos, vamos a leer. O sea que los que se ofrezcan a leer, fíjense de leer lo más ágil posible. No corremos, pero tratar de leer lo más ágil que se pueda, ¿no? Bien, vamos a arrancar directamente. Yo dije, vamos a arrancar. Estamos en la diapositiva 3. Quien quiera empezar a leer, lea nomás. ¿Puedo, padre? Adelante. Marcha de los israelitas desde el Sinaí hasta las estepas de Moab. El orden de la marcha. Perdón, disculpen. De Egipto huimos hasta el Sinaí. En el Sinaí tuvimos toda la última parte del Éxodo, todo el libro del Levítico, los 10 primeros capítulos del Número. O sea, en el Sinaí estuvimos recibiendo las leyes de Dios. Ahora el pueblo va a marchar desde el monte del Sinaí, digamos que hacia la tierra prometida. Adelante. Bien, el orden de la marcha. En el segundo año, el día 20 del segundo mes, la nube se alzó por encima de la morada del testimonio y los israelitas fueron avanzando por etapas desde el desierto del Sinaí hasta que la nube se detuvo en el desierto de Param. Miren el mapa que está, no es bueno, pero bueno, ya es el que ahora puse.
ustedes se dan cuenta que abajo está la península del Sinaí, abajo estaría lo que llamamos el monte del Sinaí, o el Horeb, si bien nunca se los encontró, pero la Biblia habla del monte del Sinaí, y en la Biblia tenemos que acogernos a esa cuestión. Entonces, abajo tenemos el Sinaí y tenemos el desierto del Sinaí. Del desierto del Sinaí van a ir hacia arriba, miren, al desierto de Parán. Ahí lo tenemos, ¿ven? Al desierto de Parán, ¿lo ven? De allí vamos a ir, la Biblia va a ir hasta el número 12, Cadés. Ahí va a ser el gran conflicto. El conflicto mayor es el número 12, en Cadés. Es el pecado original de la iglesia. Esto es tan importante como el pecado original de Adán y Eva, como el pecado original del becerro de oro. Los tres grandes pecados originales del Antiguo Testamento que hablan de lo mismo es Adán y Eva, el becerro de oro y Cadés. Acá se parten dos. Bueno, fíjense que de Cadés, como Dios los castiga para que se deambulen durante 40 años, ven que un poco regresan y después de ahí van a ir hacia Edom, número 13. ¿Sí? Bueno, hoy tal vez vamos a hacer ese recorrido, si llegamos. Y después ya de ahí siguen a Moab y a la tierra prometida, ¿no? O sea que, bueno, este es el recorrido geográfico que vamos a hacer. Bien, continuamos con la lectura, Ana María, usted había arrancado. Sí, la partida. Ellos partieron de la montaña del Señor y recorrieron un camino de 3 días. Durante todo ese tiempo, el arca de la alianza del Señor avanzó al frente de ellos para buscarles un lugar donde hacer un alto. Desde que dejaron el campamento, la nube del Señor estaba sobre ellos durante el día. Cuando el arca se ponía en movimiento, Moisés exclamaba: «Levántate, Señor, que tus enemigos se dispersen y tus adversarios huyan delante de ti». Y cuando se detenía, exclamaba: «Descansa, Señor, entre los 10.000 millares de Israel». La semana pasada leímos varios textos sobre la nube que avanzaba. Es un símbolo de la presencia de Dios. Cuando Dios marcha, el pueblo camina. Cuando el Dios se detiene, o sea que este es el pueblo de Dios. Yo decía que estos no son los autoconvocados, este es un pueblo que camina según la orden del Señor. Dijimos que eclesiología es exkaleo. Le expliqué la etimología de la palabra, ¿no? Eclesia en griego es ex, como éxodo, exkaleo. Es la llamada desde fuera. Parece que estoy haciendo una broma, pero esta iglesia no es la de los autoconvocados, sino que es convocado por Dios, es convocada externamente. La iglesia no se inventó a sí mismo. No es como una ONG o un club barrial o un club de jubilados donde un grupo se junta y dice: che, si hacemos el club de jubilados, y lo hacen. No, acá no es así. Sino que han sido convocados desde afuera. El primado lo tiene la gracia, ¿no? Uno no es de la iglesia porque decidió anotarse al partido de la iglesia, sino porque ha sido llamado, ¿sí? Bueno, esto es lo que simboliza, lo leímos la semana pasada un texto, esto es lo que simboliza lo de la nube, ¿no? Miren diapositiva 6. Miren, número 11, este es un esquema. Vamos a ver un breve conflicto que termina mal, con un incendio, versículo 1 y 3, y propiamente, eso lo podríamos haber eliminado, lo vamos a leer lo mismo. Miren, del 3:34 vienen los primeros conflictos, los desalientos de Moisés. En realidad hay dos. A la izquierda tienen el de las codornices, el hambre, el maná, el problema económico. La tensión empieza como un problema económico. No tenemos que comer el desierto. Simultáneamente está el conflicto del poder. ¿Quiénes gobiernan acá? Es el problema político. Entonces, los dos primeros conflictos son: el primero es económico, el segundo es político. Ahora bien,
miren los versículos, el texto están entremezclados. Esta es una separación que hacen los biblistas para que uno vea que son distintos los problemas. Y entonces yo lo transcribí en el PowerPoint ya separados, pero en las Biblias de ustedes están mezclados, un solo relato, ¿es claro? Y entonces se entiende también, pero es muchísimo más claro si yo primero leo el relato de los panes y si después leo el relato del poder político. ¿Me expreso? Podríamos haberlo leído como está en su Biblia y se entiende. Esto da una cierta claridad. Miren abajo, los dos conflictos se resuelven por el Espíritu. Acá hay otra idea del Pentecostés, de este Hecho de los Apóstoles del Antiguo Testamento. Los Hechos de los Apóstoles del Nuevo Testamento arranca con Pentecostés, porque la iglesia no es una institución mundana, es gracia. Por eso la eclesiología del Nuevo Testamento arranca con Pentecostés. La institución iglesia no es una institución más, sino que tiene como fundamento el misterio, el Espíritu de Dios. Bueno, entonces esto es importante, porque en los Hechos de los Apóstoles tenemos la tensión de la institución versus el carisma, institución versus libertad. Los que tienen el poder para dirigir y el problema del espíritu que es libertad. Este mismo problema lo tenemos acá en el libro Números. El que resuelve el problema es el espíritu. Este va a ser como el Pentecostés del libro de los Números. Son analogías que yo voy haciendo, ¿no? Pero que me parece que tienen un fundamento. Ahí está Ruach, Ruach es el espíritu de Dios. Entonces, bueno, ven acá el problema, la iglesia institución, y sí es una institución, tiene que haber obispo, presbítero, párroco, tiene que haber templo, tiene que haber alguien que arregle la economía. La iglesia es una institución, sí es una institución, pero no es una institución sin más. No es como la de este mundo, dijo Jesús en Marcos, ¿se acuerdan? Entre ustedes no sean así, en donde los reyes avasallan a sus vasallos. No sea así. La iglesia no es una institución mundana, aunque tiene elementos de institucionalidad. Entonces hay una institución, pero en donde el fundamento siempre es el carisma, siempre es el espíritu. Si no, es una empresa mundana más. Bueno, esta es la estructura que vamos leyendo. Entonces, primero vamos a leer el tema del conflicto, decimos, económico, porque el tema del hambre. Otro lector que quiera leer varios textos, arrancamos con la diapositiva número 9, por favor, quien quiera leer, que lea. Ana María, Ana María puede ya cerrar el micrófono. Bueno, así es. Adelante, vamos a Amanda entonces. El 9, ¿no? Sí. La turba de los advenedizos que se habían mezclado con el pueblo se dejó llevar de la gula y los israelitas se sentaron a llorar a gritos diciendo: si al menos tuviéramos carne para comer. ¿Cómo recordamos los pescados que comíamos gratis en Egipto, y los vinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos? Y ahora nuestras gargantas están resecas. Estamos privados de todo y nuestros ojos no ven nada más que el maná. El maná se parecía a la semilla de cilantro y su color era semejante al del bedeli. El pueblo tenía que ir a buscarlo. Una vez recogido, lo trituraban con piedras de moler o lo machacaban en un mortero, lo cocían en una olla y lo preparaban en forma de galletas. Su sabor era como el de un pastel apetitoso. De noche, cuando el rocío caía sobre el campamento, también caía el maná. Moisés oyó llorar al pueblo, que se había agrupado por familias, cada uno a la entrada de su carpa. El Señor se llenó de una gran indignación, pero Moisés, vivamente contrariado, le dijo: ¿por qué tratas tan duramente a tu servidor? Moisés ahora discute con Dios, ¿no? Adelante. ¿Por qué tratas tan duramente a tu servidor?
¿por qué no has tenido compasión de mí y me has cargado con el peso de todo este pueblo? ¿Acaso he sido yo el que concibió a todo este pueblo o el que lo dio a luz para que me digas, llévalo en tu regazo como la nodriza lleva a un niño de pecho hasta la tierra que juraste dar a tus padres? A ver, ¿quién está hablando acá? ¿Un varón o una mujer? De Moisés. Versículo 12. ¿Quién habla? ¿Un varón o una mujer? Una mujer. Ah, una mujer. O un trans, No, o sea, un varón, una mujer, o sea, Moisés ha buscado Las imágenes de reformular mujer. la figura del liderazgo. Miren que él ya concibió, en expresión de una madre, dio a luz, lleva en el regazo, la nodriza. Miren qué interesante en esta eclesiología el desafío a reformular el rol del liderazgo, ¿no? Y Malvina, si puedes apagar, ahí está. Fíjense, abajo les puse, vamos a buscar Primera de Tesalónica, capítulo 2, 7, 9 y 11. Pues busquémoslo, por favor. Qué interesante como Pablo también va a intentar reformular el liderazgo. Recuerden que Primera de Tesalónica es el primer escrito cristiano. El primer escrito de Pablo, año 49, es Primera de Tesalónica. Estamos en el primer escrito cristiano. Quien quiera leer Primera de Tesalónica, capítulo 2, versículo 7, por favor. Pablo está hablando a la comunidad de Tesalónica. Adelante. Si bien como apóstoles de Cristo teníamos el derecho de hacernos valer. Sí, dale, sigue. ¿Quién está leyendo? Primera de Tesalónica, padre. Y versículo 7. Capítulo 2. Capítulo 2, versículo 7. Al contrario, fuimos tan condescendientes con ustedes como una madre que alimenta y cuida a sus hijos. Miren cómo Pablo acá está, él es el pastor y está hablando como una madre. Yo soy cura, jamás he dicho en homilía, bueno, yo soy la madre de ustedes. Ven el intento de reformular. Ahora lea el versículo 9. Versículo 9. Versículo 9. Recuerden, hermanos, nuestro trabajo y nuestra fatiga cuando les predicamos la buena noticia. Bien, perfecto. La fórmula del hermano, ¿ven? El pastor es vertical, es de arriba para abajo. El hermano es horizontal. Y lea finalmente el versículo 11. Y como recordarán, los hemos exhortado y animado a cada uno personalmente como un padre a sus hijos. Suficiente. Fíjense, ven cómo en Pablo hay un intento de reformular qué es el liderazgo. El líder puede ser un dador. Padre y madre son símbolos de dadores. En cambio, el hermano es igualitario, es horizontal. Pero lo interesante es esto, no es quedarse con una metáfora, pero ver el intento de repensar la relación de los ministerios con la comunidad. Vamos a continuar con la lectura, estábamos en el versículo 11, alguien que quiera leer versículo 12, entonces Moisés está enojado con Dios porque no lo ayuda a Dios a llevar tu pueblo. Adelante, quien quiera retomar, diapositiva 12, por favor. Instándoles a que lleven una vida digna del Dios que los llama a su reino y su gloria, y a su gloria. Esa es la 12. Perdón, la diapositiva. Está bien, ya leí bastante, Ana María. ¿Alguien que quiera leer, ya puede cerrar el micrófono, Ana María, ya leí mucho. Vamos a la 12. Malvina, padre. Adelante, diapositiva 12. ¿De dónde voy a sacar carne para dar de comer a todos los que están llorando a mi lado y me dicen, danos carne para comer? Yo solo no puedo soportar el peso de todo este pueblo. Mi fuerza no dan para tanto. Si me vas a seguir tratando de ese modo, mátame de una vez. Así me veré libre de mis males. Continuamos, Malvina. También dirás al pueblo,
Purifíquense para mañana y comerán carne, ya que ustedes han llorado delante del Señor diciendo, si al menos tuviéramos carne para comer, qué bien estábamos en Egipto. El Señor les dará de comer carne, y no la comerán un día, ni 2, ni 10, ni 20, sino un mes entero, hasta que se les salga por las narices y les provoque repugnancia, porque han despreciado al Señor que está en medio de ustedes y han llorado en su presencia, diciendo, ¿para qué habremos salido de Egipto? Seguimos. Moisés dijo entonces, el pueblo que me rodea está formado por 600,000 hombres de a pie, y tú dices que le darás carne para comer un mes entero. Si se desgollarán ovejas y vacas, ¿alcanzarían para todos? Y si reunieran todos los peces del mar, ¿tendrían bastante? Pero el Señor respondió a Moisés, ¿acaso hay límite para el poder del Señor? Enseguida verás si lo que acabo de decirte se cumple o no. Seguí, Malvina. Entonces se levantó un viento enviado por el Señor, que trajo del mar una bandada de codornices y las precipitó sobre el campamento. El viento, el viento, recuerden que en hebreo es ruaj, y que en la Biblia el ruaj siempre está referido al Espíritu de Dios, no al Espíritu humano. El Espíritu humano es nefesh. Entonces, este ruaj es el que apareció en Génesis 8 para terminar el diluvio. Dios envió el viento, el ruaj, para terminar el diluvio. Este mismo viento es el que envió en Éxodo 14 para abrir el mar Rojo, ¿sí? ¿Ven que es el viento, ¿no? Entonces, acá decíamos que este conflicto se empieza a resolver por el Espíritu de Dios. Por eso les decía, Malvina, que no tienes prendido el aparato, Malvina. Sí, entonces, fíjense, ven que siempre es como un Pentecostés, ¿sí? Moisés cuestiona a Dios, pero Moisés es el que tiene el ministerio de conducir al pueblo. Ahora Dios le envía como solución el Espíritu, ¿sí? Bueno, dejemos este primer relato y avancemos para no hacerlo tan largo. Vamos al segundo conflicto, diapositiva 18. Acá viene, el primero era un conflicto económico, el hambre. Moisés está desbordado, no sabe. Dice, ¿cómo hacer para darle comer a tanta gente? ¿Cómo conducir a un pueblo de 600,000 personas? O sea que Moisés se siente desbordado. Entonces Dios le va a tirar una idea. ¿Quién quiere leer a partir de la diapositiva 18, por favor? Liliana, padre. El Señor respondió a Moisés, reúneme a 70 de los ancianos de Israel. Deberás estar seguro de que son realmente ancianos y escribas del pueblo. Llévalos a la carpa del encuentro y que permanezcan allí junto contigo. Yo bajaré hasta allí, te hablaré y tomaré algo del espíritu que tú posees para comunicárselos a ellos. Así podrán compartir contigo el peso de este pueblo y no tendrás que soportarlo tú solo. O sea, ¿cuál es la propuesta de Dios? Reunir para que no sea tan pesada la carga para Moisés. Que va a dividir tareas. Claro. ¿Qué tal si inventamos la democracia? ¿Ah? Y si esto es el siglo V, este contemporáneo a Grecia, Atenas, entonces, ¿y si inventamos la democracia? Bueno, ven, ya no hay un caudillo, sino que hay un senado. Senado del latín senatus es anciano, ¿no? Hay 70 ancianos. Senado con S, no con C. Con C es el yerno que va a cenar los jueves gratis a la casa. No, Senado con S es de senil. Entonces Dios le dice, fundemos la democracia. Ah, miren, entonces ve, al párroco le dice, ¿por qué no hace un consejo pastoral? Hace un consejo económico, hace un consejo de catequista. ¿Por qué no empezás a hacer una cosa? ¿Por qué no democratizás la conducción? ¿Sí? Bueno, entonces ven que acá ve la concepción de poder
la concepción de ministerio. Sigamos leyendo, Liliana. Moisés salió a comunicar al pueblo las palabras del Señor. Luego reunió a 70 hombres entre los ancianos del pueblo y los hizo poner de pie alrededor de la carpa. Entonces el Señor descendió en la nube y le habló a Moisés. Después tomó algo del espíritu que estaba sobre él y lo infundió a los 70 ancianos. Y apenas el espíritu se posó sobre ellos, comenzaron a hablar en éxtasis, Pentecostés e institución. Pero después no volvieron a hacerlo. Bueno, decíamos que este es como el Pentecostés de los hechos de los apóstoles, ¿no? Uh-huh. Bien, entonces Dios dijo, bueno, ¿no sabes cómo conducir al pueblo? Juntalos en la capilla, 70 ancianos, y en la misa de las 10 de la mañana yo voy a ir y voy a derramar tu espíritu, ¿sí? Hay como una celebración litúrgica. Sigamos leyendo, Liliana. 2 hombres, uno llamado Eldad y el otro Medad, se habían quedado en el campamento, y como figuraban entre los inscritos, el espíritu se posó sobre ellos, a pesar de que no habían ido a la carpa, y también ellos se pusieron a hablar en éxtasis. Un muchacho vino corriendo y comunicó la norma. Perdón, fíjense, interesante. Dios pone una norma litúrgica, que el domingo vayan a las 10 de la mañana a misa y ahí va a haber distribución de espíritu. Se durmieron, no sé, vaya a saber qué pasó, no fueron, y lo mismo reciben. O sea, Dios pone la norma, pero no se ata a la norma. Dios sigue siendo Dios. Dios instituye caminos de salvación que son muy buenos, pero siempre está lo extraordinario. Y entonces estos dos que no fueron, sin embargo, reciben el Espíritu. Seguimos leyendo, Liliana. Un muchacho vino corriendo y comunicó la noticia a Moisés con estas palabras. Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Josué, hijo de Nun, que desde su juventud era ayudante de Moisés, intervino diciendo: Moisés, Señor mío, no se lo permitas. Este es el Josué que después tenemos el nombre del libro de Josué, así el Hexateuco, ¿no? Bueno, ahora esto es un lugarteniente de Moisés. ¿Esto les recuerda algo del Nuevo Testamento? ¿Alguna escena del Nuevo Testamento les recuerda? Cuando le reprochan que hay gente que está hablando de Jesús a los discípulos. Muy bien. Y le dice que los dejen, si habla a favor no pueden estar en contra, si no me equivoco ese. Bien. Se excusan demonios y esas cosas. Vamos a la diapositiva 23, 24, por favor. Ahí está, lee Viviana, la diapositiva 24, por favor. Juan le dijo: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo, porque no es de los nuestros. Pero Jesús le dijo: no se lo impidan, porque nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. Y el que no está contra nosotros, está con nosotros. En la iglesia primitiva, los parientes de Jesús asumieron después de Pentecostés muchos roles de conducción, y sobre todo los de Jerusalén, etc. Los hermanos de Zebedeo, San Juan y Santiago, que los conocen mucho, están montando un modelo eclesial donde están monopolizando, ¿sí?, los ministerios. Bueno, acá nos está evocando a el tema de aquel. Ahora fíjense, miren diapositiva 23. Miren este texto de Joel 3, que es el que va a citar Pedro en Hechos de los Apóstoles. El texto clave de los Hechos de los Apóstoles, el texto clave de interpretación, es cuando Pedro lee o recuerda Joel 3. Léelo, Liliana. Yo derramaré mi espíritu sobre todos los hombres, sus hijos y sus hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños proféticos y sus jóvenes verán visiones. También sobre los esclavos y las esclavas derramaré mi espíritu. Miren, acá hay una cosa realmente extraordinaria. Yo derramaré mi espíritu sobre los hebreos, no, sobre todos los hombres.
no solo sobre una raza, un pueblo, una cultura, una etnia, sino sobre todos los humanos. Aquí está el conflicto sociocultural. Nietzsche, en la modernidad, Nietzsche habló de civilizaciones superiores. Sus hijos y sus hijas. Freud. Si el tema no es solo los varones, como decían Números, sino que también aparecen las mujeres. Y los jóvenes. Si en el libro Números son 70 ancianos, ¿no? Entonces, y los esclavos, no solo los libres. Ahí tienen Nietzsche, Marx y Freud. Nietzsche, la diferencia de civilizaciones superiores, sociocultural. Marx, el tema socioeconómico, esclavos y libres. Y Freud, varón-mujer, ¿no? ¿Qué texto de Pablo les evoca esto? Alguien que lo sepa de memoria. Le doy la ayuda. Gálatas 3:28. Sí. Ni hombre ni mujer. ¿Alguien que lo recuerda de memoria? A ver. No, recuerdo ese, pero no para seguirlo, padre, perdón. Sí, como que no hay distinción de hombre y mujer, esclavo y libre. Esclavo y libre. No me acuerdo. Gálatas 3:28 sí me acordaba, pero no como es. Bueno, pero el texto que hay que saber de memoria, porque este es el Evangelio de Pablo, ¿no? El himno prebautismal de Pablo, ¿no? En Cristo somos uno, ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, varón, mujer, ¿no? Entonces, bueno, ven, ahí está la utopía de Pablo. Ahora miren que esto usted lo tiene en Joel, ¿no? Bueno, es interesante cómo hay que releer el libro de los Números, el conflicto del poder. Aparece la democracia, pero aparece el Pentecostés, aparece el Espíritu, ¿no? Entonces ahora hay que reconocer el Espíritu en donde ha sido negado. Ha sido negado en la mujer, hay que afirmarlo en la mujer. Ha sido negado en el joven, hay que reconocerlo en el joven. Sí, ha sido negado en el pobre, hay que reconocerlo en el pobre. Bueno, ¿ven? Entonces... Juan Manuel. Entonces, sí, cierro la idea. Miren cómo el texto de los Números, el texto que se abre en la Biblia y empieza a tener un alcance muy rico. Edgardo. No, cuando leyeron ese texto de ya no existe, digamos, nacionalidad. Sí. Exactamente. Yo cada vez que leo ese pasaje, esos versículos, pienso que todavía existen las naciones, las distintas naciones. Entonces, hay algo que todavía no terminó de, digamos, no sé si me puedo explicar. Hay algo que no se terminó en el mundo desde la creencia en Jesús, porque si todavía existen las naciones, ¿me entendés? Y ese texto dice que Jesús dijo, no existe ni argentino, ni chileno, etcétera. Hay una evolución que falta todavía, eso es lo que, espiritualmente, eso es lo que quiero decir, espiritualmente nos falta evolución todavía. Perfecto, me permito hacer un comentario. Acá no es que no haya naciones, el texto es, no tiene que haber opresión entre una cultura contra otra, el varón contra la mujer, no es que no hay varón-mujer, los hay, ¿así? Entonces, no es que no debe haber varones y mujeres, que todos somos binarios, no. El tema es que no debe haber una opresión entre el varón contra la mujer, no debe haber una opresión entre el libre contra el esclavo, ¿no? Entonces, es más bien en esa línea. Bueno, pero esto es una utopía, por supuesto, esto es una utopía, ¿no? Bien, pero es muy interesante ver cómo la importancia que tiene el texto de Números 11. Ahora volvemos al versículo 21, a la diapositiva 21, porque Josué había dicho, no se lo permitas a nadie. Y ahora miren lo que dice Moisés, diapositiva 21. Quien quiera leer, adelante. Bueno, así terminas, Liliana, ya de bueno. Pero Moisés le respondió, ¿acaso estás celoso a causa de mí? Ojalá todos fueran profetas en el pueblo del Señor, porque Él les infunde su espíritu. Luego Moisés volvió a entrar en el campamento con todos los ancianos de Israel. Bueno, ojalá todos fueran profetas. Ven que es una idea pero brillante.
El pueblo de Dios es el que tiene el espíritu. No es que los dirigentes tienen el espíritu y ellos lo bajan. No. Hay un pueblo de Dios elegido, hay un pueblo sacerdotal donde hay sacerdotes, hay un pueblo profético donde hay profetas. Pero cuidado, no invertir los roles. No es que porque hay profetas y sacerdotes habrá pueblo de Dios. No, es al revés. Lo primero es que este es un pueblo sacerdotal, un pueblo profética, y de ahí van surgiendo, sí, los ministerios. Pero primero el concepto de pueblo, dentro del pueblo está el tema de los ministerios, ¿no? Esto es muy, muy importante, ¿no? Ubicar los ministerios o ubicar el poder dentro de la comunidad y dentro del pueblo. Por eso es democracia, es el poder del pueblo. Bueno, esto es muy, muy importante. Bueno, esto es muy importante para pensar comunidades. El día que tengan que construir la comunidad, estas cosas ayudan a pensar. Dejamos esto, vamos al otro conflicto. Vamos a la diapositiva 25. El conflicto anterior era de un sector de la comunidad. Ahora vamos a un conflicto, vamos al centro del poder. Porque fíjense, en este conflicto aparecen Miriam, la hermana mayor de Moisés, Aarón, sacerdote, y Moisés. Moisés tiene el poder ejecutivo, obviamente, en un concepto democrático, él es la conducción. Aarón equivale al poder judicial, ¿no? El que hace las leyes. Y Miriam, que es la profeta, es la que interpreta las leyes. Ahí tiene la democracia, moderna, montesquiena, ¿sí? Estamos haciendo un jueguito de palabras para vincular, ¿no? Entonces, pero ya está la democracia Atenas allá. No hay por qué no tener en cuenta estos elementos. La gran diferencia de la democracia Atenas, que la democracia de Atenas no entraban los esclavos, no entraban los que no eran ciudadanos, no entraban las mujeres, no entraban los niños. Por eso el modelo de la democracia nuestra es en la Biblia, en donde están los niños, las mujeres, los esclavos y los paganos, los de otra etnia. Pero bueno, yo me permito hacer esos jueguitos de relaciones. Lo que quiero decir que acá ahora estamos discutiendo el centro del poder. Y esta no es una discusión periférica o particular. Acá vamos al núcleo, ¿sí? ¿Qué es el poder? Hay un poder, hay tres poderes, ¿sí? ¿Me expreso? Esto es una cuestión muy importante cuando se analiza comunidades, ¿no? Vamos entonces a la cuestión. Ahora sí, Viviana Tapia, arrancas y lees, por favor. Si quieres, Giano, apagar tu micrófono, lo apagas. Adelante, Viviana Tapia. El 25, padre, ¿no? Capítulo 12, del extremo al centro. Miriam legislativo, Aarón judicial, Moisés ejecutivo. Miriam y Aarón se pusieron a murmurar contra Moisés a causa de la mujer cusita con la que éste se había casado. Moisés se había casado con una mujer de Cus. Bueno, el problema arranca como un conflicto familiar, quién no se pelea con la nuera, etcétera, ¿no? Sobre todo si es la hermana, ¿vieron? Bueno, la hago breve a esta historia. Miren, busquen diapositiva 28. Ahí tenemos en este mapa, ahí tienen Madián. Les recuerdo este mapa. Ven arriba a la izquierda Ramsés, Pitón. Allí estaban cautivos, estaban esclavos los israelitas en Egipto. Dios los libera, llegan al... Ahora, ¿qué pasa? Cuando Moisés tiene 40 años, Moisés está inculturado en Egipto. Es alguien que trabaja para el faraón. A los 40 días sale a visitar el barrio y ve que un egipcio le está pegando a un hebreo. Entonces se mete Moisés y lo mata. Pero al otro día se entera el faraón y tiene que huir de Egipto porque lo van a matar. Y huye hasta Madián. Ahí está Madián. Ahí en Madián conoce a su esposa. ¿Se acuerdan que habían 7 mujeres que estaban buscando agua? Y estaba el suegro Jetro. Y se casó con Séfora, ¿está claro? Y que tuvo 2 hijos.
esta es la primera esposa. El libro del Éxodo dice que se divorció, técnicamente usa la palabra divorcio. Entonces, la primera esposa, Moisés se divorció. No se nos dice por qué, cuál tenía razón o no, no sabemos. La cuestión es que se divorcia. Entonces, ahora vamos al mapa de la diapositiva 26. Miren ahí, está Etiopía, Egipto. Son los negros, ¿sí? Diapositiva 26, lo ven en Etiopía. Vamos a diapositiva 27. Ahí está Cus, donde tendría que estar Etiopía, lo tienen a Cus. Entonces los cusitas eran negros. Acá parece que hay algún problema racial. La cuestión es que a Miriam no le gustó que la otra sea negra. El castigo es que ella va a terminar siendo blanca. Parece un chiste, pero miren, lo vamos a buscar. Miren, diapositiva 33, Viviana, lee diapositiva 33, versículo 10. Dios castiga a Miriam, léelo, sí, Viviana. 23, ahora lo busco. Dice, apenas la nube se retiró, ¿ese? Apenas la nube se retiró de encima de la carpa, Miriam se cubrió de lepra, quedando blanca como la nieve. Bueno, ves que Dios la castiga a Miriam. Bueno, pareciera que acá hubo algo de eso. No está del todo claro. Bien. La cuestión es que, volvamos a la diapositiva 30. Esto arranca como si fuera un conflicto familiar, ¿sí? La hermana y el otro hermano no la quieren a la nueva esposa. Aparentemente arranca como un conflicto familiar. Pero ahora se entra a complicar. Leamos entonces a partir de la diapositiva, la diapositiva 30. Adelante, Viviana. ¿Acaso el Señor ha hablado únicamente por medio de Moisés? Decían. ¿No la monopolización del poder. ¿Qué? ¿Moisés es el único que puede hablar? Adelante. ¿No habló también por medio de nosotros? Y el Señor oyó todo esto. Ahora bien, Moisés era un hombre muy humilde, más humilde que cualquier otro hombre sobre la tierra. Seguí. De pronto el Señor dijo a Moisés, a Aarón y a Miriam, vayan los tres a la carpa del encuentro. Cuando salieron los tres, el Señor descendió en la columna de la nube y se detuvo a la entrada de la carpa. Luego llamó a Aarón, a Miriam, los dos se adelantaron. Y el Señor les dijo, escuchen bien mis palabras. Cuando aparece entre ustedes un profeta, yo me revelo a él en una visión. Le hablo en un sueño. No sucede así con mi servidor Moisés. De él es el hombre de confianza en toda mi casa. Yo hablo con él cara a cara, claramente, no con enigmas. Y él contempla la figura del Señor. ¿Por qué entonces ustedes se han atrevido a hablar contra mi servidor Moisés? Y lleno de indignación contra ellos, el Señor se alejó. Bueno, acá está claro que Dios estatuye la diferencia, y ahí me detengo un segundo en esa fórmula. Dice, yo hablo con él cara a cara. En la Biblia muchas veces se dice que Abraham hablaba cara a cara con Dios, Moisés, etc. No se debe entender literalmente que Moisés vio el rostro de Dios así como nosotros ahora vemos nuestro rostro. Es una brutalidad. Dios es espíritu, Dios no lo vio jamás nadie. No, pero recuerden que en hebreo, rostro, pení, en griego, prósopa, rostro significa persona. Entonces cuando dice que Moisés hablaba cara a cara con Dios o Abraham, no está diciendo el disparate de que estaban hablando con un rostro físico, sino que había un encuentro interpersonal. Con Moisés no hablo con enigmas, no hablo con misiones, con él hablo derechito. Es un encuentro de persona a persona, ¿no? Bueno, pero ven cómo estamos acá con el conflicto del poder. ¿Quién monopoliza la palabra, no? Seguimos, Viviana, leyendo, por favor. Bueno, apenas la nube se retiró de encima de la carpa, Miriam se cubrió de lepra y quedando blanca como la nieve. Cuando Aarón se volvió hacia ella y vio que estaba leprosa, dijo a Moisés, por favor, Señor, no hagas pesar sobre nosotros
el pecado que hemos cometido por necedad. No permitas que ella sea como el aborto, que al salir del seno materno ya tiene consumida la mitad de su carne. Moisés invocó al Señor diciendo, te ruego, Dios, que la cures. Seguimos. Pero el Señor le respondió, si su padre lo hubiera escupido en la cara, ¿no tendría que soportar ese oprobio durante 7 días? Que esté confinada afuera del campamento durante 7 días, y al cabo de ellos vuelva a ser admitida. Así Miriam quedó confinada fuera del campamento durante 7 días, y el pueblo no reanudó la marcha hasta que fue admitida de nuevo. Después el pueblo salió de Hazerot y acampó en el desierto de Parán. Bien, se ve que el pueblo tenía empatía con Miriam porque la bancó, se quedó, la esperó, ¿no? Después vamos a tener que decir algo sobre Miriam, ¿no? Entonces, bueno, pero acá ya estamos, ven, la discusión en el centro del poder, ¿no? El poder legislativo, el poder judicial, el poder ejecutivo. La discusión se va allí. ¿Cómo se administran el poder? Hay un unicato, hay un totalitarismo, hay una democracia. ¿Cómo está organizada nuestra parroquia, nuestra comunidad, etcétera, ¿no? Entonces, este es el problema que hay que pensar, ¿no? Entonces, lo bueno del libro Números es que nos entrega problemas para pensar, ¿no? Y ver qué modelos vamos a ir asumiendo y qué modelos deberíamos ir descartando, ¿no? Bien, yo hablé la semana pasada sobre la diferencia del Concilio Vaticano II y el Concilio Vaticano I. ¿No? Digo una palabra para cerrar, no quiero empezar a leer el próximo texto, que es muy importante, pero ya se cumplió la hora. Entonces cierro con un ejemplo histórico. El Concilio Vaticano I, allá por 1800, Concilio Vaticano I, va a tratar sobre la Iglesia. ¿Cuál fue el problema? Hubo una guerra en Europa, entonces se tuvo que interrumpir el concilio, no terminó. Comienza el concilio, hay una guerra, entonces tienen que interrumpir el concilio y se disparan. Pero lo que lograron, la única idea, que ellos pensaban hablar de toda la Iglesia, pero el Concilio Vaticano I, lo que logró definir es el dogma de la infalibilidad papal. Y ahí termina el concilio. Pero consciente de que no tenía que terminar ahí, solo que lograron eso. Se interrumpe por un azar histórico. Entonces, ¿cuál era la imagen de la Iglesia preconciliar, antes del concilio? Una iglesia con una cabeza grande pero sin cuerpo. Una iglesia piramidal, de arriba hacia abajo. Lo primero que hay que hablar para hablar de la iglesia es que hay un papa y que es infalible. Y que después vienen los obispos, etc. Ahora, ¿qué cambio se produjo en el Concilio Vaticano II, en la Lumen Gentium, que es el documento dogmático sobre la iglesia? Fíjense el cambio. En el Concilio Vaticano II se empieza por el concepto de pueblo de Dios. Dentro del concepto de pueblo de Dios van a aparecer los laicos, van a aparecer los sacerdotes, van a aparecer los obispos y al último el Papa. ¿Ven que es un cono invertido? Eso se llama revolución copernicana. O sea, en el Concilio Vaticano I, arriba estaba el Papa y todo lo demás para abajo. Es una iglesia verticalista, ¿está claro? En el Concilio Vaticano II exactamente al revés, comienza por la base. Somos pueblo de Dios. Dentro de este pueblo hay sacerdotes. Dentro de este pueblo hay obispos. Y los sacerdotes y los obispos están para el servicio del pueblo. No es que el pueblo está para honrar, respetar, seguir. No. Los sacerdotes, los obispos y el Papa están para servir al pueblo, ¿no? ¿Cuál es la definición de Papa que tiene el catolicismo? Servus servorum Dei,
el Papa es el siervo de los siervos de Dios. Entonces, ¿conocen la palabra ministerio? La palabra ministerio viene del latín, que el ministro es el esclavo. En latín es un esclavo. El ministro no es un señor, no es un soberano. El ministro es el esclavo, es el que sirve. Yo he venido entre ustedes no para ser servido, sino para servir. Y el que quiere ser primero, que se haga el servidor y el último de todos, ¿no? En la eclesiología de Marcos, ¿no? Entonces, el ministro es el servidor. El soberano es la asamblea. Yo voy a contar algo, pero no lo cuenten a nadie. A mí una de las cosas que siempre me molesta es cuando voy a empezar la misa, entramos desde afuera del templo, ¿no? Y el que prepara el guión dice así: nos ponemos de pie para recibir al padre Juan Manuel que entra. O sea, el pueblo se pone de pie para recibirme a mí. Y al revés. ¿Se da cuenta? No nos ponemos de pie para recibir al padre Juan Manuel. Nos ponemos de pie porque comienza la celebración. Pero no para recibirme a mí. Miren el disparate que, ¿no? Pues entonces, no. El ministro es el esclavo, es nuestro servidor. Entonces, ven cómo cambió el Concilio Vaticano I y el Concilio Vaticano II. Por eso estos conceptos de democracia, de circularidad, de horizontalidad, son los que deberían estar rondando a la hora de pensar cómo son nuestras comunidades. Bueno, alguien que quiera decir uno o dos que quieran decir una palabra, y así nos vamos despidiendo, vamos terminando. Pero si alguien quiere hacernos reflexión, observación. Juan Manuel. Adelante. Perdón. Adelante. Recién me acabo de reír a carcajada, menos mal que el micrófono estaba cerrado. Pero vos dijiste que el ministro es un siervo o un esclavo. Si los ministros nacionales fueran esclavos nuestros, no habría tantos problemas como nosotros tenemos. Claro. En todas las naciones del mundo me refiero. Sí, pero ese es el sentido de la palabra ministro. El ministro de Educación es el que viene a servirnos en la cuestión de la educación. El ministro de Economía es el que viene a servirnos a nosotros. Cuando van los ministros allá al Congreso a dar cuenta, no es que uno le está exigiendo, no, es lo que tienen que hacer. Y ellos tienen que darle cuenta a la nación. No, el sentido de la palabra ministro es ese. Sí, yo sé. Nosotros nos ponemos de pie cuando entra un ministro y ahí nosotros deformamos el concepto. El soberano es el pueblo, el ministro es un servidor. Por supuesto que hay que respetarlo, todo eso, ¿no? No, pero esas son las palabras, ¿no? Otro un deformar. Bien, ¿alguna otra observación, pregunta? Padre, lo triste es que en nuestra iglesia la gente cuando ocupa un lugar, un ministerio, cree que ocupa el poder. Y no ocupa el poder. Ocupa el servicio, el lugar para servir a los demás. Yo he trabajado 38 años en colegio católico con sacerdotes y costaba muchísimo hacerle a la gente olvidar de que ahí viene el sacerdote y tenemos que darle todo. No, él nos viene a ayudar a nosotros, a enseñar y a hacerse servidor de todo. No que tiene el mejor lugar, la mejor comida, pero eso lo seguimos haciendo, no se va. Sí, bueno, por eso... Otra cosa, padre, también, Malvina, otra cosa que yo también observo, que todo se habla y se dice, porque el padre dijo, si el padre hace, sí. Entonces, como que si el padre no lo dijo, no lo hacemos. Ahora, si el padre lo dijo, lo hacemos. Claro, bien, perfecto. Bueno, más o menos por ahí va la cuestión, ¿sí? Entonces, lo bueno de este libro es que ayuda, trae estas problemáticas. Ven, un consejo pastoral debería ser un curso sobre el libro de los números, ¿no? Debería ver qué es un consejo pastoral, ¿no? Y bueno, ir buscando. Tiene muchas imperfecciones el libro de los números, ya las vamos a ver, tiene muchísimas imperfecciones, pero bueno, son buenos ejemplos, buenas parábolas para pensar
cómo es la administración del poder. Porque no hay que ser ingenuos, no es que, primero, el poder no es satánico ni es diabólico, no. El poder es una realidad y institución humana y santa. Ahora, nosotros podemos deformar el uso del poder. Entonces acá no hay que negar. Entonces fíjense, por un lado, no hay que satanizar el poder, primero, sería muy grave. No, el poder tiene un lugar. Entonces, el papá es necesario, la mamá es necesario, el maestro es necesario. Entonces, el poder es necesario en cualquier organización humana. No hay que negarlo. Pero por otro lado, no hay que ser ingenuo. No hay que ser ingenuo. Y entonces este libro lo que ayuda es a descubrir que, cuidado, tal vez hay problemas que se nos escapan, ¿no? Y entonces, antes que... Bueno, termino con un chistecito muy breve. Muy breve. Es una frase que dice así. Imagínense una pared en blanco y ustedes pintan, alguien pone, colaboremos. ¿Está bien? Y abajo el chiquito pone, dijo el pescador al gusano. Colaboremos. Ah, pero pará, dijo el pescador al gusano. Entonces, ciertas palabras, entonces esto se llama sociolingüística. Entonces, ¿quién dice colaboremos? El poder, cuando la asamblea de base dice colaboremos, yo entiendo algo. Cuando el párroco nos dice colaboremos, tal vez significa otra cosa. ¿Me estoy expresando? Entonces hay que ver quién, eso se llama sociolingüística. ¿Cuál es el lugar social donde surgen las palabras? Porque todos decimos colaborar y colaborar es bueno. Ah, pero una cosa que lo diga el pescador y otra cosa que lo diga el gusano. Bueno, lo de la eclesiología, ¿se acuerdan? Tratado sobre el poder. Y superar ingenuidades es muy, muy, muy importante. Bueno, nos veremos, si Dios quiere, con algunos mañana a las 20 con Lutero y con el resto nos vemos la semana que viene. Bueno, chao, que tengan una buena semana. Chao. Muchas gracias.